Hola, ¿qué tal? El domingo 10 de agosto de 2025, como iglesia, estamos celebrando el domingo 19º del tiempo ordinario, ciclo C. El Evangelio está tomado del evangelista San Lucas, capítulo 12, versículos 32 al 48. Tengo que decir también que este día, como iglesia, recordamos con alegría a los diáconos, ya que el 10 de agosto es el día de San Lorenzo, diácono, mártir, y es el patrono de los diáconos. Así que un saludo también a todos los diáconos de nuestra iglesia. Bueno, vamos a leer el Evangelio y luego voy a hacer un comentario. El Evangelio dice así: Jesús dijo a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor, al llegar, encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y a la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A mí me encanta en este Evangelio algunas cosas de modo especial. ¿Ah? Voy a decir algunas cosas que de modo especial me encantan de este Evangelio. La primera es cuando Jesús dice: porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Yo creo que acá el Señor claramente nos está hablando del sentido de nuestra vida.
Es decir, la dirección de nuestra vida, el hacia dónde vamos, el hacia dónde queremos llegar, hacia nuestra meta definitiva. Eso es lo que da sentido. Como cuando uno va a un lugar y dice voy hacia allá y se preocupa de ir conforme al camino que me lleva a ese lugar. Bueno, los seguidores y seguidoras de Jesús vamos caminando hacia el reino en nuestra vida. Si miramos la vida como un camino, caminamos hacia el reino de Dios. Jesús es el reino de Dios y por lo tanto el sentido de nuestra vida. Qué importante entonces que Jesús lo tengamos como nuestro tesoro más grande. Y qué maravilla tener a Jesús como el tesoro más grande de nuestra vida. Y qué importante, así como cuando uno tiene algo que le interesa, algo que le importa mucho, lo cuida, le da tiempo, se preocupa, si es un bien material, de usarlo de la mejor manera. Eh, si es una relación con una persona, cuida esa relación, la va cultivando, le va dando contenido, profundidad, etcétera. Y así tantas cosas. Bueno, qué importante que si Jesús es nuestro principal tesoro, lo tengamos siempre muy presente. Y por lo tanto que busquemos conocerlo más, busquemos profundizar en su palabra, busquemos profundizar en nuestra relación con Él, busquemos con mayor fuerza el encuentro con Él, que se note que Él es nuestro tesoro por excelencia. Que se note que Jesús es lo más importante para nuestra vida, que nuestra relación con Dios Trino es lo más importante de nuestra vida. Y que eso se vaya notando en cada una de nuestras decisiones. Y por lo tanto también tomar las decisiones, aprovechando que estamos en el mes de la solidaridad, y la Iglesia chilena eligió este mes como mes de la solidaridad, porque el 18 de agosto celebramos a San Alberto Hurtado. Bueno, hacernos esa pregunta de San Alberto Hurtado de manera permanente, en cada circunstancia, en cada situación en que nos encontremos. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Y para responder a esa pregunta, qué importante es estar cercanos a la palabra. Qué importante hacernos dóciles a la voz del Espíritu. Qué importante, ¿cierto?, el participar de la celebración de nuestra fe, para ir alimentando nuestra fe, para ir alimentando nuestra adhesión a Jesús. Cuando no alimentamos nuestra adhesión a Jesús, cuando no leemos su palabra, cuando no oramos, cuando no nos damos momentos de encuentro con Él, cuando no vivimos preocupados de servir, cuando no vivimos preocupados de nuestros hermanos y hermanas más necesitados, necesitadas, se va perdiendo sentir a Jesús como nuestro gran tesoro. Se va perdiendo en la práctica de la vida diaria que Jesús es nuestro gran tesoro. Qué importante cuidar a Jesús como tesoro nuestro. Y eso nos va llevando a vivir de tal manera que lo que voy atesorando no es lo material. Lo que voy atesorando es algo mucho más maravilloso. Voy atesorando que Jesús viva cada vez con más fuerza en mí. Vamos atesorando en el corazón esto que decía San Pablo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Vamos atesorando el ir creciendo en el amar al modo de Jesús. Y esto porque hemos sido primeriados por el Señor en el amor. Primeriados, como decía el Papa Francisco, ¿no? Él nos primerea en el amor. Jesús nos ama desde toda la eternidad, desde mucho antes que existiéramos. Ya el Señor
nos amaba. Miren qué maravilloso. Ahora bien, miren qué bonito cómo se ve el amor del Señor cuando dice al inicio de este trozo del Evangelio: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. El Señor quiere darnos el reino. Quiere que gocemos de su reino eternamente. Y por eso en este Evangelio insiste tanto en que estemos preparados, porque nos quiere dar su reino, quiere compartirlo con nosotros. Miren qué buena noticia. Yo me atrevo a decir que el Señor quiere más que nosotros que estemos en su reino. Tiene más deseos de que todos nos salvemos que el deseo que podemos llevar en nuestro corazón. Porque grande es su amor. Miren qué importante eso. Entonces, qué importante el ir creciendo en esa actitud, en ese modo de vida, en que le preguntemos al Señor cuál quiere que sea nuestra respuesta a Él. ¿Ah? Le preguntemos cómo quieres que te vayamos respondiendo en la vida. Es decir, vivir buscando contentar al Señor, agradar al Señor, viviendo en su voluntad. Y que nos encuentre así. Cuando el Señor vuelva, que nos encuentre buscando vivir conforme a su voluntad y actuando conforme a su voluntad. Qué bonito como el Señor nos dice: miren, prepárense bien para que, pucha, puedan gozar eternamente. Y acá, fíjense que habla de el Señor, que conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Fíjense que acá no dice será condenado, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable será castigado menos severamente. No dice que será condenado, será castigado menos severamente. Y al que se le, y después dice, perdón, ahí leí mal, parece, a ver, dice, al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Es decir, entre más tenemos el gozo de estar cerca del Señor en nuestra vida y viviendo más conforme a su voluntad, no nos extrañemos que se nos exija más. Evidente. Yo no le puedo exigir lo mismo a un alumno de segundo medio que a un niño de primero básico, ¿verdad? Al de primero básico no le puedo exigir lo que le exijo al de segundo medio. Un niño de chiquitito no me va a saber hacer un montón de cosas que el de segundo medio sí, y que se las puedo pedir, ¿cierto? Entonces, así también el Señor nos exige también a partir de lo que podemos dar, a partir de lo que hemos recibido, a partir de que... Ahora, con esto es importante saber que si yo decido no recibir para que no me exija, teniendo la posibilidad, me hago culpable. Y es como si lo hubiera recibido, ¿no? Más bien, distinto es cuando no he tenido posibilidad de saber y por eso no sé algo y no he respondido conforme a lo que Dios quiere, no me lo va a exigir, porque no tuve ninguna posibilidad de saber. ¿Se fijan? Pero si he tenido, me lo va a exigir. Si he tenido y no he querido, me lo va a exigir. Y si lo tengo, he adquirido conocimiento, he adquirido el saber montones de cosas que el Señor me ha transmitido, me doy cuenta por dónde va su voluntad y no lo hago, obviamente que me lo va a exigir. Pero qué bonito que nos habla acá de castigo. Yo cuando pienso en la palabra castigo venida del Señor, ¿saben cuál yo creo que es el castigo que nos da el Señor? Va a sonar raro porque no es castigo así como los que pensamos nosotros. Yo voy a decir algo que no es dogma, sino que es como yo me imagino y me ayuda para entender este trozo del Evangelio, el juicio de Dios. Yo imagino el juicio de Dios como el encuentro cara a cara con Él. En ese encuentro cara a cara me va a mirar con todo su amor. Esa mirada de amor de Dios
va a revelar mi totalidad, lo bueno y lo malo. Al ver tanto amor de Dios, lo malo mío me va a doler, porque me imagino que es como cuando tú le haces daño a alguien y ese alguien, a pesar de ese daño, te hace un gran favor y tú te sientes pero pésimo, puchi, yo que lo traté tan mal, yo que le hice, y él, wow, lo que hizo por mí. Y me arrepiento profundamente y me duele haber hecho mal a esa persona. Bueno, ¿cuánto más nos va a doler no haber respondido a Dios con el amor con que Él nos ama? Siempre nuestro amor queda más chiquitito, pero cuando le respondemos mal, o sea, ni siquiera que con un amor más pequeño, le respondemos mal, eso duele. ¿Mm? Bueno, así también, creo yo, nos va a doler lo malo. Y yo creo que ese es el castigo, es ese dolor ante, pucha, le respondí mal ante tanto amor y eso me duele. Ahora, ese es eso que yo creo que es como el castigo, es un castigo purificador. Eso es purificador, la mirada de amor de Dios en eso malo que nos duele nos purifica. Y al mismo tiempo esa mirada de amor de Dios va a planificar todo lo bueno que hay en nosotros, todo lo de bondad. ¿Mm? Esa es mi mirada del juicio y del purgatorio. Yo creo que eso, ahora, eso es por analogía, por comparación, porque nadie ha vuelto a decirnos exactamente cómo es. Y no hay un dogma para decirnos, mira, es de esta manera tal cual. ¿Ah? Y por lo tanto tiene mucho, mucho, mucho de misterio. Sin embargo, uno puede ir al mirar cómo es el Señor, al ir viendo los textos del Evangelio, al ir viendo las escrituras, profundizando en la palabra de Dios, uno puede ir haciendo como sus síntesis personales, ¿cierto? Y las puede compartir, buscando la mirada de la iglesia en esto, evidentemente, ¿cierto? Las puede compartir cuando va en sintonía con la mirada eclesial. Y esto va en sintonía, porque nos habla del amor, nos habla de su mirada de amor, nos habla de que Él nos conoce totalmente y, y es el modo que vemos en Jesús en los evangelios. Cómo libera, cómo purifica, cómo sana, cómo alegra el corazón, cómo quiere que nos salvemos. ¿Ah? Al punto de dar su vida por amor a nosotros. Voy a dejar hasta acá el comentario porque me estoy alargando. ¿Ah? Y les invito a profundizar en esto. ¿Cómo puedo ir buscando y creciendo en hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo ir haciendo para vivir preparado, vigilante? ¿Cómo puedo hacer para que cada día vaya creciendo en mí? Que mi gran tesoro sea el Señor y que este tesoro esté muy fuerte en mi corazón. Que el Señor de la vida les bendiga. Este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Antes de decir chao, invitarles, no dejar de orar por la paz, no dejar de orar para que se acabe el genocidio en la franja de Gaza. ¿Mm? Bien, chao, chao.